9:05 vamos a empezar. Y bueno, gracias por estar acá y unirse un domingo. Así que bueno, la idea de esta clase es hablar un poquito de algunos conceptos que la UNR, gran universidad, algunos conceptos que, bueno, que se hablan mucho y pensados generalmente desde el psicoanálisis. Hola Steffi, ¿cómo estás? Así que nada, me imagino, creo que estoy más ansiosa yo que ustedes, porque nada, me parece que está bueno hacer esto así abierto y que haya un intercambio. Ay, gracias a vos, Mica, por sumarte. Bueno, como les conté, esta clase va a ser de necesidad, demanda y deseo, y cómo es el paso de una a otra, qué es lo que está en juego. Para pensar esta clase tomé sobre todo el escrito 2 de Lacan. Hola Steffi, hola Olga. Y lo pasé en el grupo de difusión, los capítulos son orientativos, obviamente esto se ve a lo largo del desarrollo de la enseñanza de Lacan, así que nada, siempre se puede ir profundizando y leyendo otras cosas. Así que empezamos. Bien, ¿cuál va a ser el hilo conductor de esta clase? Es por qué el ser humano no puede satisfacer su necesidad directamente. Así que con eso fue la pregunta para pensar la clase. Pensemos la diferencia del humano con el animal. Digamos que el animal tiene hambre, va, busca el alimento, ya sea por el medio que sea, come y ya está. Entonces, satisface el hambre. Ahora, ¿qué pasa con nosotros, los humanos? Bueno, pasa que podés tener hambre y no comer por estar mal, podés tener hambre y comer en demasía, podés no tener hambre, podés estar en un restaurante con la comida más rica y sin embargo no querer. Entonces, digamos que hay algo que difiere de cómo nos llevamos con el hambre, por ejemplo, en este caso, respecto de los animales. Entonces, todo esto es lo que piensa o uno de los nudos que piensa Lacan para después desarrollar la teoría. Entonces, hablamos de la necesidad. La necesidad en términos biológicos, ¿no? Entonces, tengo hambre, voy como, tengo ganas de hacer mis necesidades, las hago, tengo sueño, me voy a dormir, entre otras. Lo que plantea Lacan es que en los animales la necesidad se resuelve con un objeto específico, ¿no? Si tengo hambre, voy y mato y soy carnívoro, voy y mato a un animal inferior, etc. Ahora, nosotros no tenemos esa misma relación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo una necesidad, no hay un objeto en específico para eso. Por eso decía antes este tema de que si yo estoy rodeada de comida, puede ser que esté rodeada de comida y sin embargo no coma. Porque me pasa otra cosa, qué sé yo. Me separé. O, no sé, me fue mal en un parcial. Entonces, no, bueno, hay otra cosa que está en juego respecto de esta necesidad biológica que en el animal no sucede. Estaría genial que sea así de sencillo, pero no lo es. A nosotros nos pasan otras cosas. Entonces, lo que dice Lacan respecto de esta necesidad
es que tiene que atravesar el lenguaje para poder articularse. Entonces, ahí un ejemplo. Imagínense, capaz es un ejemplo bueno, es un ejemplo bastante sencillo, ¿no? El bebé llora, 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 llora porque no tiene la capacidad de hablar como nosotros y no puede pedir lo que quiere. Sea tengo el pañal sucio, sea tengo hambre, sea tengo sueño, sea me duele alguna parte del cuerpo. Entonces, ¿quién interviene ahí? Un otro, que puede ser la madre, puede ser quien sea que cumpla esa función. Esto también en relación al posteo de hoy, que dice, bueno, este bebé tiene hambre, listo, tiene hambre. Entonces, hay en juego ahí algo del orden del lenguaje y de un otro que es necesario para poder interpretar aquello. ¿Está bien? Ese llanto es leído como hambre. Entonces, ahí ya esa necesidad es de vuelta, pero modificada. O sea, no está en estado puro, sino que hay una lectura y una interpretación que modifican esa necesidad. Entonces, pasa por la interpretación del otro y pasa por el lenguaje del otro con mayúscula. A eso es lo que Lacan llama como alienación de la necesidad. Muy bien. Si hablamos de alienación de la necesidad y hablamos de que hay algo de la necesidad que vuelve transformada a partir de la interferencia del lenguaje y del otro, esta interpretación que hablábamos recién del bebé que llore, que la madre dice, por ejemplo, tiene hambre, tenemos que hablar de la demanda. Entonces, la demanda la pensamos como la necesidad que dijimos recién, articulada en palabras y dirigida al otro. Entonces, ya ubicamos un primer movimiento. Pasamos de necesidad a demanda. Lo que pasa es que la demanda pide más de lo que dice pedir. ¿Qué quiere decir eso? Que más allá del objeto que se puede pedir, se pide, por ejemplo, presencia. Entonces, hago una pausa porque estoy leyendo, hay una pregunta. Yo todas las preguntas las voy a retomar y explicar al final, ¿sí? Para que se queden tranquilos que las voy a ir leyendo. Entonces, dijimos que hay una demanda y que esta demanda es un más allá de lo que se pide, es un más allá del objeto. Entonces, si el nene llora, tal vez porque tiene hambre, pero también porque necesita sentir la presencia de ese otro. Sabemos que esto se vio ya con Freud, que nosotros cuando nacemos no somos como los animales, es decir, nos alimentan los primeros meses y ya después medio como que nos fletan y nos dejan al aire libre como, bueno, hace tu vida. No, el ser humano, inclusive pasados los 18 años, dependemos del otro, de los otros, de los cuidados, padre, madre, funciones que cumplan, porque estamos en un estado de invalidamiento, o sea, estamos como ese cachorro humano que necesita de estos otros. Muy bien. Entonces, acá tiene mucho sentido la frase que dice Lacan, que es toda demanda es demanda de amor. ¿Por qué? Porque el niño sí llora porque tiene hambre, pero llora también porque necesita de la presencia de ese otro, del amor de ese otro, del contacto, ¿no? Por ejemplo, que le haga upa, que le haga mimos mientras lo amamanta, por ejemplo, en el caso de la mamá biológica, o, por ejemplo, si es el padre o quien sea que le esté dando la mamadera con la presencia ahí. Bien. Lo que pasa es que sabemos que no hay objeto que satisfaga por completo lo que uno pide. Y vamos anticipando un poquito qué es lo que vamos a ir viendo. Entonces, no hay un objeto que 100% me va a satisfacer. ¿Está bien? Porque sabemos que hoy quiero esto y mañana quiero aquello. Y vamos a ver un ejemplo. Bueno, gracias a todas y todos los que se están uniendo. Una persona adulta que le pide reconocimiento a su jefe, a su pareja, a sus padres, y nada es suficiente. No importa cuánto reconocimiento recibas, siempre falta algo. ¿Por qué? Porque la demanda no es
del reconocimiento, ni del jefe, ni de la familia, ni de la pareja, sino que es una demanda a que el otro le diga, bueno, sos suficiente, existís para mí, sos importante. Y realmente esto que se pide, no hay una persona ni objeto que pueda garantizarlo 100%. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, esta cosa de que la demanda, porque ya no hablamos de necesidad, sino que hablamos de demanda articulada por el lenguaje, se convierte en demanda, y que no tiene que ver con un objeto en concreto. ¿Está bien? Y que inclusive con ese objeto en concreto no se satisface del todo. Ahora, ¿qué pasa con esto de que no se satisface del todo? ¿Qué tiene que ver? Bueno, Lacan acá habla de la falta en ser. ¿Qué quiere decir la falta en ser? Es el efecto, esto es una cita así, el efecto de intentar decirlo todo y no poder. El lenguaje nunca puede decirlo todo. Siempre queda algo sin decir, algo que ningún significante alcanza a nombrar del todo. Ese hueco es estructural, lo tiene todo el mundo. ¿Está bien? Es una cita no de Lacan, sino que de una exposición de una profesora que habla sobre esto, que está muy bueno y que después lo puedo pasar al grupo. Entonces, lo que quiere decir es que como hay un hueco, como hay una falta, como no hay una manera en que el lenguaje pueda capturar la experiencia humana en su totalidad y siempre hay un resto, entonces va a haber lugar para la demanda y por ende va a haber lugar para lo que es el deseo. ¿Está bien? Tiene que ver esto con, por ejemplo, yo puedo estar bien de salud, tengo trabajo, me llevo bien con mi pareja, estoy bien con mi familia, tengo todo, pero siento que algo me falta, porque no existe la completud desde lo que pensamos del psicoanálisis lacaniano. No existe. O sea, no hay chance de que puedas estar 100% completo, completa, con todo lo que quieras. Siempre algo va a faltar. Y pensándolo en términos estructurales, es importante que algo falte. ¿Está bien? De nuevo, anticipando un poquito de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta clase. Bien, en relación entonces a la falta en ser, acá Lacan habla de 3 pasiones, ¿sí? El amor, el odio y la ignorancia. Tienen que ver con la articulación entre la falta en ser del sujeto y la carencia del otro con mayúscula. Entonces, el amor tiene que ver con el otro que da lo que no tiene y eso permite que las dos faltas se articulen. Recordemos que el otro, por ejemplo, el otro con mayúscula, primordial, el otro de los significantes, el otro que puede ser la cultura, digo, no estamos hablando de un otro, es una única persona escenificada. Pueden ser muchas cosas, dentro del campo del lenguaje, por supuesto. Entonces, el otro que está barrado y yo que estoy barrado, ¿por qué? Barrados porque tenemos un hueco, tenemos una falta, y eso es lo que nos va poniendo en movimiento. Es lo que permite que haya deseo. Mientras a mí me falte algo, yo voy a desear. Entonces, el otro, con mayúscula, responde a la demanda desde su propia falta. Da lo que no tiene. ¿Por qué? Porque existe una idea de que uno puede dar lo que sea para completar al otro, ¿no? Uno da. Se suele ver mucho en relaciones capaz que ahora se dicen las tóxicas, la relación tóxica, la tóxica o el tóxico, ¿no? Uno da, y no va a haber nada que complete al otro, porque el otro está barrado igual que yo de manera estructural. Digo, para poder ejemplificar esta cuestión de la falta en uno y la falta en otro. Lo mismo, es como querer todo el tiempo, de alguna manera, responder a toda la demanda de alguno de nuestros papás. No voy a poder completarlo y nada de lo que haga, por ejemplo, va a ser 100% lo que ese papá, mamá, quien sea que cumpla la función, quiera de mí. Siempre va a haber algún resto, siempre va a haber algo que no complete. Entonces, eso como la primera, una de las pasiones de la falta en ser. Un segundito. Bien. La segunda, dijimos que eran 3. El amor, el odio y la ignorancia. Vamos por la segunda.
Totalmente. La idea de encontrar la media naranja, que no existe, y está bien que no exista. El odio. Entonces, cuando el otro da lo que tiene y eso genera culpa o deuda. Acá algunos se van a acordar de la neurosis obsesiva. Entonces, imagínense una, sí, una abuela, por ejemplo, que le dice a su nieto, motivo por el cual está haciéndose cargo de ese nieto, yo que me sacrifiqué, yo que dejé de hacer esto, de hacer aquello, y me puse al hombro tu crianza. Bueno, lo que genera es eso, una deuda, una culpa de algo que en realidad el sujeto no pidió, ¿no es cierto? Entonces, el otro, para ese sujeto, para ese nieto, imaginemos, es vivido como asfixiante, como demandante, como un peso encima que no me puedo sacar. Y lo que pasa con eso es que la culpa hace que no se mueva el deseo, que quede ahí fijo. Y por último, tenemos a la ignorancia, ¿sí? Que es cuando el sujeto no quiere saber nada de su propia falta ni de la otra. Leonela, estoy explicando las tres pasiones en el ser: el amor, el odio y la ignorancia. Ahora igualmente termino y lo digo de nuevo. Entonces, la ignorancia es cuando el sujeto no quiere saber nada de su propia falta ni la del otro y rechaza todo saber. Entonces, lo que pasa es que la demanda se cierra sobre sí misma y se forcluye la pregunta por el deseo. ¿Por qué quiero yo? ¿Está bien? No se quiere saber nada sobre eso. Entonces, estábamos hablando de que hay falta en ser por el hecho de que habitamos el lenguaje, por el hecho de que no toda la experiencia física puede traducirse, vamos a decir, en lenguaje. Siempre queda un resto. Y en relación a eso, hablábamos de las tres pasiones: el amor, el odio y la ignorancia. El amor tiene que ver con dar lo que uno tiene para intentar completar al otro, pero que en realidad no lo completamos nunca porque estamos barrados estructuralmente. El odio tiene que ver con cuando quedamos en una posición donde el otro demanda y genera culpa. Por ejemplo, decía recién esta abuela que se hace cargo de su nieto y le dice yo que sacrifique todo. Bueno, genera culpa, obviamente, en este nieto. Entonces no se va a vehiculizar el deseo. Y por último, la ignorancia, no querer saber nada. No querer saber nada de su propia falta del sujeto ni del otro. ¿Está bien? Entonces no hay lugar a la pregunta de qué quiero. Ni siquiera hay lugar para el deseo en ese punto. Bien. Antes de pasar al siguiente punto de la clase, voy a responder alguna pregunta, a ver si tengo, creo que tengo la de Valentina. ¿Cómo dirigida al otro? No es al otro, mamá. No, el otro con mayúscula, ahí estamos hablando, puede ser el otro materno, el otro, la cultura. El otro es la figura de autoridad, la ley, lo que nos precede a nosotros como sujetos antes de venir a este mundo. No es lo mismo, por ejemplo, en mi caso, haber nacido en Buenos Aires, en Argentina, que haber nacido, no sé, en Chaco, por ejemplo, que haber nacido en otro país. El otro articula muchas cosas. Las figuras parentales, por ejemplo, la cultura, como decía recién, el lenguaje que vamos a hablar, el nombre que nos dan, cómo nos van a alojar. Entonces tiene que ver con eso. Bien, voy a ver si hay otra cosa. Nadia, ahí estoy leyendo. La culpa hace que no mueva el deseo y eso lo vemos en la necesidad de castigo. Sí, estás bien orientada, tiene que ver con eso. La necesidad de castigo igual, yo te redoblo la apuesta y te digo que tiene que ver con el super yo que tiene un mandato muy feroz y de crueldad hacia el yo y la satisfacción que implica esta necesidad de castigo.
Pero sí, vamos a dejarlo ahí igual porque es un poquito más complejo que eso, pero va por ahí. Y la repetición de situaciones que nos hacen sufrir tiene que ver con esta cuestión de repito lo que me hace sufrir porque hay una satisfacción en eso. Pulsión de muerte, muy sencillamente. Hola Sandra, bueno, gracias. ¿El odio se puede escuchar, leer desde la culpa? Sí. En este caso de lo que estamos diciendo recién, ¿sí? Estábamos hablando de las 3 pasiones del ser. Sí. Bien. Una cosa para dejar en claro es que la demanda va dirigida al otro, ¿sí? En relación a, a lo que explicábamos al principio, de que el bebé llora y hay un otro que lee que ese llanto es, por ejemplo, tiene hambre, tiene pañal sucio, le duele alguna parte del cuerpo, tiene temperatura, no sé, tiene fiebre, por ejemplo. Entonces hay una lectura. ¿Por qué? Porque no somos seres al aire y ya está, sino que somos seres atravesados por el lenguaje y somos efecto del lenguaje, lo cual hace obviamente que todo lo simbólico esté desde que estábamos en las panzas de nuestras respectivas madres. Bien, quería ver si hasta ahora respondí todo. Bien, entonces hablamos de demanda y hablamos de que por el hecho de habitar en el lenguaje hay un resto. Bueno, ¿cuál es ese resto? ¿Cuál es ese famoso resto? Bueno, es lo que da lugar al deseo, vamos a decir, en primer lugar. Entonces, decíamos antes que es mucho más sencillo en los animales, que tienen hambre, van, comen algo y ya está, y que nosotros podemos estar, por ejemplo, rodeados de, no sé, decía, voy a cambiar el ejemplo. Imagínense rodeados de pretendientes, de que quieren estar con nosotros o nosotras y sin embargo decir, no, ¿sabes qué? Yo no estoy para una relación. Bueno, entonces hay algo que difiere respecto de eso, respecto de los animales y respecto de nosotros. Y la diferencia es que la necesidad se articula con el lenguaje, que da lugar a la demanda y que el lenguaje no captura toda la experiencia humana, lo que da lugar al deseo. Bien, pero ¿qué características tiene este deseo? Bueno, en primer lugar, es excéntrico. Quiere decir que no está en el centro del sujeto. El yo no es su agente. Por eso Lacan dice que el deseo es el deseo del otro. Al desear, el sujeto se vuelve otro, no reconoce ese deseo como propio. En segundo lugar, vamos a decir el deseo que no es articulable. ¿Qué quiere decir? Está como esta falsa idea de que digo, yo deseo tal cosa y es tal cual lo que dije recién. Bueno, Lacan lo piensa como formaciones del inconsciente, a través de lapsus, a través de sueños, a través de fallidos, a través de síntomas. Por ahí encontramos un poco más de información fehaciente, si quieren, respecto del deseo. Y por último, la tercera característica es que es metonímico. ¿Qué quiere decir? Que va de un objeto a otro, de otro a otro. No queda fijo, ¿sí? Está todo el tiempo en movimiento. Y que eso, bueno, además de mantenerlo vivo al deseo, vivifica al sujeto, vamos a decir. ¿Está bien? Para pensar esto, y para pensarlo como en relación a esto que decía, ¿no? Como formaciones del inconsciente, hay un caso que Freud nombra en la teoría de los sueños, interpretación de los sueños, que es el caso de Anna Freud. Bien, Anna Freud es la hija de Freud y Freud cuenta que Ana se había como intoxicado con comida, entonces que la niñera dijo, esta niña se intoxicó por estar comiendo un montón y qué sé yo, bueno, vamos a hacer que ayune, básicamente, y le sacaron entonces todo. ¿Qué pasa? Freud dice que a la noche, Ana Freud en ese momento, 19 meses, a la noche dice que Ana Freud dice Ana Freud y empieza a nombrar ciertas comidas. Entonces dice frutillas, fresas dicen en la traducción, frambuesas, tortilla de huevo, papilla. Entonces, justamente sueña con aquello que se le fue prohibido o se le fue sacado. Y esta relación de lo que propone Freud de que el sueño
es un cumplimiento de deseo de manera alucinatoria. Entonces, si bien no hay, hay un deseo, sabemos que está del plano del inconsciente y que en ese momento, en el sueño donde está Ana Freud dormida, bueno, sueña con todo esto, entonces el deseo irrumpe, de alguna manera encuentra la vía para llegar a eso. Y no aparece bajo el control del yo. El yo no es que dijo, bueno, vamos a soñar esto, sino que se abrió lugar a este deseo. Y es un deseo que de alguna manera un poco transgrede esta demanda del otro, ¿no? El otro que le dijo, bueno, vamos a hacer ayuno porque te intoxicaste con comida. ¿Está bien? Bien. Hasta ahí en relación a lo que es el deseo. Entonces hablamos de sus 3 características. Dijimos que es excéntrico, que no es articulable y que es metonímico. Y el ejemplo recién de Ana Freud, que creo que ejemplifica bastante bien lo que se quiere decir. Bien. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es el otro, con mayúscula, que creo que es un tema que suele generar algunas dudas o consultas. Como había anticipado un poco antes, el otro no es una persona necesariamente, sino que podemos utilizarlo para ejemplificar el lenguaje, el tesoro de los significantes, el otro materno, la estructura simbólica, ¿sí? Que nosotros venimos a un mundo y ya venimos con nuestro nombre dado, con quienes van a ser nuestros padres o quien sea que cumpla esa función, con un lugar en la familia o no. Entonces, todo eso tiene que ver con el otro. Ahora, el otro también es como nosotros un sujeto barrado, no es un otro completo, es un otro que tiene una falta, igual que nosotros, que no tiene la completud y que es importante que el otro esté barrado, porque si el otro está barrado, el deseo circula. ¿Está bien? Si el otro no está barrado, si el otro se presenta omnipotente, pleno, lleno, ya estaríamos en el campo de la psicosis, por ejemplo. Entonces, para los mortales, los neuróticos, es importante que el otro esté barrado, al igual que nosotros. Y dijimos entonces, el otro con mayúscula, tenemos el otro con minúscula. Entonces, el otro del lenguaje y el otro con minúscula, que es el sujeto barrado, o sea, el sujeto del lenguaje, el par imaginario, lo ubicamos ahí, en la O minúscula. Nosotros somos efectos del lenguaje porque somos hablados a través del lenguaje, porque nos da un lugar, nos da un nombre, nos da una forma de ser, de identificarnos en relación a lo que nos han dicho. Por ejemplo, no es lo mismo que en una familia se nos digan cosas como, bueno, vos podés, vos sos reinteligente, te va a ir bien, vas a ver que vas a poder, que decir, oh, yo, la verdad, yo no quería tenerte. Digo, no es lo mismo una cosa que otra, ¿no? Entonces, las implicancias que hay, y esto también más como de la parte clínica, se pueden ver y pensar a partir de eso. Ahora, un ejemplo. Imaginemos que estamos en una sesión y estamos escuchando a un paciente que dice, bueno, dije contento, pero quise decir al revés. Quise decir contento, pero dije tenso. ¿Está bien? Dije tenso, pero quería decir contento. Bueno, ahí hay algo que es la sorpresa del yo que dice, bueno, yo no quería decir eso. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí es donde aparece el sujeto del inconsciente, que se hace oír a pesar de todo. Ahí es donde tenemos que estar atentos. Por eso toda esta cuestión del pasaje de la necesidad biológica a la demanda, de la demanda al deseo, del deseo que se significa a través del inconsciente y de este resto que queda por fuera porque sabemos que el lenguaje no logra capturar toda la experiencia humana. Entonces, ahí hemos dicho que si hay barradura, si hay falta, hay deseo. Y dijimos también que hay un resto por la entrada del lenguaje. ¿Cuál es ese resto? El objeto A.
que seguramente lo han escuchado, y es una formalización de Lacan. Así que, objeto A. Bueno, ¿qué es eso? Es el objeto causa de deseo. Es decir, si hay objeto A, hay deseo. El objeto A decimos que es causa de deseo porque no lo tenemos enfrente, lo tenemos detrás, empujándonos. Vamos a decir que es el objeto que empuja para que vos vayas acercándote a lo que querés. Ya sea, por ejemplo, recibirse, no sé, mudarse, digo, es lo que empuja atrás. Es lo que pone el deseo en movimiento. Y como opera atrás, digamos, es invisible. Entonces, es importante también entender respecto a este deseo que si uno llegase a satisfacer, ese deseo o a agarrar ese deseo, en primer lugar, se angustia. Y en segundo lugar, ya no habría deseo. Entonces, es importante que esté detrás nuestro empujándonos para ir acercando a las cosas que uno quiere. Por ejemplo, eh, alguien que siempre se enamora de personas inalcanzables. Podría parecer que su objeto de deseo son esas personas, las inalcanzables. Ahora, Lacan va a decir que esas personas activan algo en realidad y que lo que causa el deseo es algo que encarnan estas personas sin saberlo. Entonces, uno pensaría que esta persona le encanta estar con personas inalcanzables y en realidad no. Lo que le gusta es acercarse a una persona que no está disponible, por ejemplo. ¿Está bien? Si se acercara a una persona que esté disponible emocionalmente, lo más probable es que esta persona quede descolocada, porque su objeto causa deseo que está desde atrás tiene que ver con otra cosa. Bien, antes de pasar a los 4 objetos, voy a leer un poco las preguntas en el chat que vi que se me acumularon. Nadia. Bianca, sostener un otro no barrado, ¿podría ser el de una voz que le dice al sujeto que debe salvar al mundo? Supongo que estás hablando, se me hace que estás hablando de Schreber. No tiene que ver con sostener un otro no barrado, es que el otro se presenta no barrado. Entonces también tiene que ver con el tema de la inscripción o no del significante del nombre del padre. Sabemos que el significante del nombre del padre es una operación que en realidad está relacionada con leer e interpretar el deseo de la madre y saber que la madre desea falo y desea más allá del niño, entonces el niño puede convertirse como un sujeto deseante, ¿sí? Porque no queda atrapado en el deseo de la madre y puede permitir otra cosa. Y bueno, estaríamos en el campo de la neurosis. No utilizaría la palabra sostener. Es como simplifica mucho las cosas. Iría más por la explicación que di recién. Me perdí. La falta del otro, ¿es eso del objeto A? No. El objeto A es el objeto causa de deseo por el hecho de que entramos en el mundo del lenguaje, hay un resto. No hay lenguaje que alcance para capturar todo lo que nos pasa. ¿Vieron ese momento cuando uno, por ejemplo, escucha una noticia que no quería escuchar o le pasa algo que no quería que le pasara o lo que sea, que se angustia y te agarra algo en el pecho, te agarra algo en la garganta y uno no puede poner palabras sobre ese sentimiento? Bueno, tiene que ver con eso. Puede ser que hoy la IA aparezca como un semblante del otro, pero sin barrar, completo y donde totalmente. Sí. O sea, la inteligencia artificial igual no siempre, porque vieron que en realidad la inteligencia artificial falla, qué sé yo, pero para la gente que no está relacionada o entiende eso, piensa que la inteligencia artificial es todo. Y realmente la inteligencia artificial puede fallar, igual que nosotros, porque no hay nada 100% eficaz. Genial. Entonces, hablamos del objeto A y hablamos del objeto como causa de deseo. Ahora, hay 4 objetos, ¿sí? Esto capaz lo pueden leer también en Freud, en 3 ensayos de la teoría sexual, donde él explica cada etapa del desarrollo psicosexual con un objeto, donde se satisface una pulsión parcial. Bueno, Lacan dice, genial, tomo eso, me apropio y agrego, y va a presentar 4. Objeto oral, objeto anal, la voz y la mirada.
¿Está bien? Y voy con la explicación y ténganse paciencia porque nadie lo entiende a la primera. Estaría genial entender a la primera, pero bueno, tiene su complejidad. Entonces, el objeto oral no es el pecho, como se suele pensar. O sea, no es el pecho de la mamá que está amamantando, ¿está bien? Sino que es lo que se pierde en la relación con eso. Tiene que ver con la incorporación de ese pecho. Entonces, el sujeto depende que ese pecho esté. ¿Por qué? Porque significa nutrición, significa cuidado, significa un otro que está ahí para mí. Y justamente lo que aparece es angustia a que ese otro se agote, que no haya más leche, por ejemplo. Y que es esta fuente que pone en peligro la propia existencia del sujeto. Entonces, objeto A, objeto oral. Segundo objeto, el objeto anal. Tiene que ver con ese momento donde que todos atravesamos de aprender el control de esfínteres, ¿no? De dar y de retener. De esto que vamos aprendiendo con, bueno, no se puede hacer en cualquier lugar, bueno, hay que esperar a estar en el baño, lo que sea. Y tiene que ver con esto que el niño le da al otro y que el otro le pide, ¿no? Como, bueno, ay, hace acá, hace ahora, ahí voy y te limpio, qué sé yo. Lo que se aprende ahí tiene que ver con este registro de disciplina y de la aprobación del otro. Como, bueno, ay, ya hice, listo, ahí voy, te cuido, fallido, ahí voy y te limpio. Después, segundo objeto, ¿sí? Objeto oral, objeto anal, y ahora vamos con el objeto mirada. Bien, el objeto mirada tiene que ver con un mismo punto donde ser mirado es lo que uno desearía, pero al mismo tiempo soy mirada y eso es lo que me aterra. ¿Está bien? Es como un punto donde coinciden dos cosas. Lo que quiero, ser mirado, ser tenido en cuenta, ser visto, y al mismo tiempo me aterra esa mirada. Que capaz se puede ver mucho con el tema de las redes, ¿no? Que uno sube una historia y después piensa, ay no, y si van a pensar esto, y si van a pensar aquello, y para qué subir historia, y entonces, ¿por qué subí? Y pero en realidad no sabes quién está viendo, no sabemos si la persona que está detrás en las redes ve la historia con esa intensidad o intención que le das vos al momento de subirla. Bien. Y por último, la voz. Esto lo voy a explicar con un ejemplo, porque es, creo que de los objetos A, el más complicado de entender. Entonces, ejemplo. Una madre que cada vez que el hijo sale le dice, anda tranquilo, no te preocupes. Yo me quedo sola, pero está todo bien. El sentido de la frase es anda, disfruta, pásala bien, qué sé yo. Pero queda este resto, que es la materialidad o el tono en que se dice eso que se dice, que se le instala al hijo como un tendrías que quedarte. Entonces, aunque salga ese hijo o se quede en la casa, por ejemplo, se va a sentir culpable igual, porque no hay acción que apague esa voz. Y acá vamos a decir que es el super yo el que toma esa materialidad, el tono de esa voz para castigar al yo. ¿Está bien? Entonces, el objeto voz se relaciona mucho con el super yo. ¿Vieron que esa voz interna que uno escucha y no sabe de dónde escucha? Bueno, tiene que ver también con eso. Tiene que ver con ese mandato de deberías, tendrías que, ¿por qué no hiciste tal cosa? ¿Qué haces que estás ahora así, no estás haciendo tal otra? Tiene que ver con eso. Con lo que ordena, ¿sí? Hace esto, hace aquello, etc. Bien. Bueno, una pregunta que me armé acá, porque dije, capaz no queda muy clara, es que sabemos que el objeto A es inconsciente, ¿está bien? Porque el sujeto no sabe qué es lo que causa su deseo. Como dijimos antes, el objeto A causa deseo, pero se encuentra atrás de nosotros, medio como empujándonos, digamos. Muy bien. Bueno, hasta acá esta primera charla abierta. Tengo una segunda parte que seguramente la haga más adelante, pero me pareció importante frenar acá, ver si hay algunas preguntas. A ver, Adriana.
¿La falta de palabras que decís estaría relacionado al registro de lo real? Sí, porque mismo el objeto va a estar relacionado con lo real. O sea, es algo que escapa del lenguaje. Como escapa del lenguaje, el registro, el cual se encontraría, es lo real. Sabemos que lo real tiene que ver con aquello que desarma al sujeto, que le tira por encima toda la estructura armada y lo deja medio en nada, medio. ¿Cuál es el grupo? El grupo lo tengo en el link de la biografía, en el Linktree. Ahí pueden unirse, tienen el grupo y les pido si me mandan los últimos 4 dígitos porque, bueno, tuve un inconveniente con una persona que se unió al grupo, así que ahora estoy como siendo más cuidadosa con quien acepto por una cuestión de cuidado. Así que, bueno, hasta acá la clase abierta. Espero que les haya gustado. Son muy interesantes. Siempre se puede leer más. Hay otros autores que leen a Lacan y leen otros autores y lo explican de manera más sencilla. También siempre les digo, es la mejor manera de aprender porque después uno vuelve al texto y entiende qué es lo que quiso decir. Y la próxima clase, que también será abierta y lo voy a ir avisando. Muchas gracias, Steffi. Vamos a ver un poco de lo que es la letra, lo que es el significado y significante, la retroacción, la cadena significante, metonimia y metáfora. Así que eso sería como la próxima clase. Espero que les haya gustado. Gracias Renata, gracias Carola, gracias Steffi, gracias María Esther y nos vemos entonces en la próxima. Buen fin de para todo el mundo, disfruten y arranquemos, gracias Lore, con mucha onda la semana. Un beso para todo el mundo. Chau, chis.